ejemplos de problemas que se resuelven con funciones. El primero dice, el oso panda de un zoológico pesó 3,5 kilos al nacer, sabiendo que los ejemplares de su especie aumentan una media de 2,5 kilos cada mes durante los primeros 3 años de vida. Según la información anterior, determine lo siguiente. A. El criterio de la función que proporciona el peso del oso en función de su edad en meses. B. Calcular el peso del oso a los 6 meses, 9 meses y 2 años de edad. Y C. A qué edad el oso sobrepasará los 80 kilos de peso. Bueno, este ejercicio, como ustedes pueden ver, es del tipo en donde no viene escrita explícitamente la función o la fórmula de la función en el enunciado del problema. Entonces, aquí tenemos que deducir esa fórmula, esa función que ahí viene establecida de forma implícita. Es más, la primera pregunta o el primer punto de ese ejercicio trata de describir el criterio, ¿verdad?, de la función, ¿verdad? Entonces es lo primero. Aquí me lo piden explícitamente que escriba el criterio, aunque como dije anteriormente, aunque no me lo pidan, probablemente lo necesite para poder resolver lo demás. Bueno, en este caso me lo piden explícitamente que escribamos el criterio de la función. Bueno, ahí está la explicación escrita. Yo la voy a resumir. Bueno, entonces, primero, cuando tenemos que escribir la fórmula de una función, podemos tener, digamos que, dos escenarios. Un escenario sería en donde ya me dicen dentro del problema cómo se va a llamar la función y qué variable tengo que utilizar para las preimágenes de esa función. Y el otro escenario sería cuando no me definen nada, ni el nombre de la función, ni la variable a utilizar. Si ya me dan la variable y la función a utilizar, tengo que respetar eso que dice el problema. Pero si no me lo dan, como es este caso, que no me dicen cómo se va a llamar la función ni cuál variable utiliza, sino que me dejan libertad para yo escogerla, entonces podemos precisamente hacer eso. A gusto del que resuelve el problema, se escoge el nombre de la función y la variable a utilizar, ¿verdad? Entonces lo primero que tenemos que hacer es definirnos bien a nosotros mismos cómo se va a llamar la función y cuál es la variable que vamos a utilizar, ¿verdad? Para tener claro, ¿verdad?, que el nombre de la función va a representar las imágenes y la variable a utilizar va a ser las preimágenes, ¿verdad? Que como dije anteriormente es indispensable en este tipo de problemas tener claro cuál va a ser la imagen y cuál va a ser la preimagen. Bueno, cuando me piden que escriba el criterio de la función, muchas veces vienen frases como esta que voy a marcar, que ya de por sí me van a estar definiendo el rumbo de cómo tiene que ser la función y cuál va a ser la imagen y cuál va a ser la preimagen. Vean que aquí en ese punto A, ¿verdad?, esa primera pregunta, lo que me dicen es que yo tengo que escribir una función que proporcione el peso del oso en función de la edad. Bueno, ya en esa frase me están diciendo cuál va a ser la imagen y cuál va a ser la preimagen de esa función que yo voy a armar, que yo me tengo que inventar, pero ya me están diciendo quién es imagen, quién es preimagen. Lo que la función de, ¿verdad?, lo que vaya a representar el resultado de la función va a ser la imagen. En este caso, la función que me están pidiendo tiene que proporcionar, o sea, tiene que dar el peso del oso. Entonces, el peso del oso va a ser la imagen de esta función que yo tengo que armar. Y luego aquí dice, sigue la frase y dice en función de su edad. Siempre que a mí me digan que una función, valga la redundancia, está en función de tal cosa, ¿verdad?, lo que sea, esa cosa va a ser la preimagen. En este caso dice en función de su edad en meses. Quiere decir que la edad en meses va a ser la preimagen. Y también hay que tener muy claro y respetar la unidad de medida que me dan.
en los problemas sí es muy importante las unidades de medida, ¿verdad? Porque no es lo mismo que me hablen de la edad en meses que la edad en años o que la edad en días. Entonces sí hay que tener presente esto de la unidad de medida, ¿verdad? Bueno, entonces ya en esta frase ya sabemos que la función que yo tengo que armar tiene que tener como imagen el peso del oso y como preimagen la edad en meses. Bueno, ahora sí ya para comenzar a armar la función. Entonces ya sé que la imagen tiene que ser el peso y que la preimagen tiene que ser la edad en meses. Ahora vamos a escoger las variables o las letras a utilizar. El nombre de la función y la variable a utilizar para esa función. Bueno, a mí se me ocurrió que le iba a llamar P a la función. ¿Por qué? Porque estoy calculando el peso. Entonces le puse P de peso, ¿verdad? Entonces la función mía se va a llamar P. Y ya sabemos que me va a dar el peso del oso. Y a la variable escogí la X, ¿verdad? Para la variable escogí la X por costumbre, ¿verdad? Que casi siempre se utiliza la X. Uno puede haber escrito cualquier otra letra, pero yo sin embargo escogí la X. Entonces la X va a ser igual que siempre, la preimagen, y ya sabemos que esa preimagen va a ser la edad en meses. Ahora ya definido el nombre de la función y la variable, vamos a tratar de armar esa fórmula. Entonces nos devolvemos a la situación y volvemos a leer la situación. Dice que el oso nació con un peso inicial de 3,5 kilos y que sube 2,5 kilos por mes. Entonces si yo quiero saber cuánto pesa el oso dependiendo de su edad, que es lo que me están pidiendo aquí en la fórmula, simplemente es entender, ¿verdad? Que para encontrar el peso de ese oso sería a los 3,5 kilos que pesó cuando nació, le tenemos que sumar 2,5 kilos por cada mes de vida que tenga el oso. Entonces, la fórmula, ahí ya la dije, ¿verdad? Con palabras, nada más es escribirla, ¿verdad? Que vamos entonces a esta línea que está aquí abajo, que está marcada en gris ahí. Entonces, bueno, como la función se llama P, tengo que escribir P de X es igual y sería 3,5, que es el peso al nacer, más 2,5 por X, que sería por mes, ¿verdad? Y esta sería la fórmula de la función o la función que me da el peso del oso según la cantidad de meses que tenga, ¿verdad? Entonces, de esta manera ya pude definir la edad del oso, ¿verdad? O la función que me da el peso del oso, perdón, más bien, según su edad en meses. Eso sería la primera parte del problema. Ya encontramos la fórmula. Con esta fórmula vamos a calcular o vamos a resolver las otras dos preguntas de ese problema. Bueno, para la pregunta B, lo que me piden es el peso del oso a los 6 meses, a los 9 meses y a los 2 años de edad. Entonces, vuelvo a repetir lo que dije antes, la importancia de saber quién es la imagen y quién es la preimagen. Como ya teníamos claros que el peso del oso corresponde a la imagen, aquí en el punto B, como me están preguntando por el peso, yo sé que aquí me están preguntando por una imagen. Entonces, para resolver el punto B, lo que tengo que hacer es el cálculo de imágenes. Que aquí realmente son 3 imágenes, porque me piden el peso del oso en 3 momentos diferentes, en 3 edades diferentes. Entonces, simplemente tenemos que calcular el peso a los 6 meses, el peso a los 9 meses y el peso a los 2 años. Y para eso simplemente es calcular las imágenes, que ya sabemos que es reemplazar la preimagen que me dan en el criterio de la función. Entonces en vez de la X vamos a poner el numerito que me dan. Voy a bajar para ver el procedimiento. Ahí está la explicación que acabo de decir. Y aquí abajo están los cálculos, que es lo que ustedes realmente tienen que hacer. Entonces, bueno, para el peso de los 6 meses simplemente es cambiar la X por el 6. Recordar que X es la edad en meses, entonces en vez de la X voy a poner la edad en meses que me están dando. En este caso son 6. Entonces calculo el P de 6. Entonces hago P de 6, sería igual a 3,5 más 2,5 por 6. Y eso sería igual a 18,5. Luego para los 9 meses hago lo mismo, cambio la X pero por el 9. Entonces P de 9 sería 3,5 más 2,5 por 9, quedaría 26. Y aquí sí hay que tener un poquito de cuidado
cuando me piden el peso a los 2 años. Porque vean que aquí me están dando la edad en años. Y tenemos que recordar que allá arriba habíamos definido que la edad se estaba trabajando en meses. Entonces yo no puedo usar el 2 así como me lo dan porque estos son 2 años y la fórmula trabaja con meses. Entonces para poder calcular el peso a los 2 años voy a tener que convertir estos 2 años a meses. Ya sabemos que 2 años en meses son 24, ¿verdad? Entonces simplemente para el peso a los 2 años cambiamos la X pero por 24. Entonces hacemos P de 24, que sería 3,5 más 2,5 por 24, que es igual a 63,5. Entonces aquí ya tenemos los pesos a los 6 meses, a los 9 meses y a los 2 años, ¿verdad? A los 6 meses pesaba 18,5 kilos, a los 9 meses 26 kilos y a los 2 años 63,5 kilos. Y esto fue... entonces insistir, ¿verdad? O recalcar que como me pidieron un peso, lo que hicimos fue un cálculo de imágenes, ¿verdad? Porque ya teníamos definido que el peso del oso era la imagen de la función que yo había armado. Ahora vamos con el punto C. En el punto C me piden o me preguntan por la edad del oso. ¿Cuándo sobrepasará los 80 kilos? O sea, ¿cuándo va a pesar más de 80 kilos? Entonces aquí hay que tener presente que lo que me están preguntando es una edad. Y ya sabíamos, ¿verdad? De antemano, ¿verdad? Cuando definimos la función, ya sabíamos que la edad del oso va a ser la preimagen. Entonces aquí me están preguntando por una preimagen, la preimagen de 80. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, el procedimiento para calcular preimágenes, que es agarrar el criterio e igualarlo a la imagen que me dan, ¿verdad? Vean que como me dan un peso, ya sabemos que el peso es una imagen. Entonces este 80 es la imagen que me dieron para calcular esta preimagen que me pidieron. Entonces tengo que agarrar la fórmula que es 3,5 más 2,5 por x y se iguala a 80 y se despeja la x. Aquí está el despeje, ya ustedes lo saben hacer, se pasa el 3,5 a restar, luego el 2,5 a dividir y obtenemos la respuesta. Aquí en este caso me dice que x es igual a 30,6. Y aquí hay que saber interpretar un poquito esta respuesta que obtuvimos. Recuerden que X es la edad en meses, quiere decir que cuando la edad en meses es 30,6 meses, el osito pesa 80 kilos. Ahora la pregunta era ¿cuándo va a pesar más de 80 kilos? Entonces el oso va a pesar más de 80 kilos después de los 30,6 meses. Entonces para redactar la respuesta utilizo la edad en meses más próxima al 30,6, ¿verdad? Mayor a 30,6 y más próxima a 30,6, que serían los 31 meses. Entonces la respuesta sería que el oso sobrepasa los 80 kilos a los 31 meses de edad.